Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para explorar la vida, para abrir tu conciencia e inspirarte a conectar con tu universo personal. Yo soy Juan Escalle. ¿Cómo están, amores? Espero que se encuentren muy bien. Yo por acá regresando después de un buen tiempo analizando lo que quería continuar con este podcast. Ha sido un año de muchísima transformación a nivel personal y siento que también de cuenta de todos esos procesos es que esto se ha dilatado un poco, se ha postergado precisamente porque en este momento de mi vida siento que hay mucha más claridad frente a lo que quiero seguir compartiendo por acá a través de este medio, que como les he contado en algunos momentos y como les comenté cuando inició este proceso, la idea es que podamos ver algunas historias, escuchar diferentes perspectivas y tener mucho dinamismo con lo que podamos compartir por acá, pero sobre todo que sea un proceso muy amoroso y enriquecedor para todas y todos, que realmente sientan que esto los pueda ir conectando de una manera plena en sus procesos, así como yo he estado trabajando en concretar todas estas anécdotas, todos estos aprendizajes para compartirlos con todas y todos. Y precisamente de ese proceso en el que vengo evolucionando tantas cosas, hay unos conceptos que me parece importante traer a colación, sobre todo con algo que no sé si recuerdan, les comenté en un momento que fue uno de los más grandes errores de mi proceso de autoconocimiento y de mi proceso como sanador, como esta persona guía o faro en el proceso de otras personas. Y ese error fue haberme precipitado a ser terapeuta. Por eso es que este capítulo se llama así, el vicio de autodeterminarse, autollamarse, autodenominarse terapeuta. En los últimos años, sobre todo en las décadas que pasamos del 2000 al 2010 al 2020, todo el proceso de la pandemia, pero también tocando mucho el final del siglo pasado, comenzó esta oleada del despertar de la conciencia a invitarnos a muchas personas a despertar ese poder sanador que habita dentro de todos nosotros, como una herramienta, una, para poder seguir expandiendo la conciencia de la humanidad, para poder recuperar lo que de pronto a través de los años se nos pudo haber olvidado, que tenía que ver con no solamente la conciencia, sino también con esa capacidad que todos tenemos de abrazar plenamente lo que somos. Y precisamente en este ejercicio, pues, así como en su momento fueron los médicos, los aviadores, los ingenieros, como también lo he mencionado muchas veces, en este momento, lo que tanto muchas personas buscan para su vida y para su desarrollo proyectual, profesional y personal es ser terapeuta. Ser terapeuta porque llegó el momento del despertar de la conciencia. Ser terapeuta porque todo el mundo me está invitando a despertar mis dones. Ser terapeuta porque confundimos el ejercicio del servir con hacernos cargo de los procesos de los demás, por una parte, pero también pretender que somos capaces de hacernos cargo. Y precisamente por eso es que yo digo tanto que me precipité en el ejercicio de ser terapeuta, porque en ese momento de mi vida, estoy hablando más o menos hace unos 7 años, yo dije, es que de alguna manera este conocimiento debe servir para algo más de lo que me ha servido a mí. Cuando yo en ese preciso instante no tenía presente que me faltaba muchísimo por integrar en mí. Precisamente ahí es que yo digo que la realización personal y todo este montón de conceptos se nos están empezando a confundir mucho. Se confunden mucho porque, como muy bien Jesús
nos dijo en algún momento en una canalización, él decía, es que el servicio, servir, es poner el ser en disposición para el vivir. Y en ninguna parte de esa frase se involucra atender a otros para que tengan bienestar o para que puedan impulsarse en su desarrollo o para que puedan de alguna manera ver la luz al final del túnel, que eso es lo que muchos de nosotros hacemos con los procesos terapéuticos que podemos compartir. Y eso se nos confunde mucho. Es muy, muy importante entender que nosotros o muchas personas, me incluyo porque me pasó como les estoy contando, llegamos a ese punto de autodenominarnos terapeutas y no somos conscientes de lo que significa ser capaces de sostener a alguien, y no solamente en sus procesos, sino atravesados también por el proceso que yo personalmente estoy transitando. Porque de ahí es que está la magia, no solamente del servicio desde la esencia sanadora y el ser terapeuta y el ser guía y acompañante, o el ser cuidador, por así decirlo, porque es que ahí como que se nos vuelve y se nos confunde la pita un poquito como con esos conceptos. Ahí nosotros no estamos siendo conscientes de lo que eso involucra, ser capaces de nosotros sostener nuestro proceso, hacernos cargo de lo que estamos transitando, sentirnos en paz con eso y llegar y decir, sí soy capaz de ayudar a otra persona, soy capaz de sostenerla. Hoy por hoy muchas personas a mí me buscan precisamente para poder formarse, para tener este proceso. Y yo a todo el mundo le digo, claro, yo te puedo acompañar, yo te puedo formar y te puedo enseñar todo lo maravilloso que involucra este proceso del aprendizaje de herramientas de autoconocimiento y de la liberación de nuestro potencial sanador. Pero yo no te puedo prometer que tú vas a ser terapeuta. Precisamente ¿por qué? Porque ya estamos confundiendo el servicio, lo que les digo, con terapia. Entonces ya hay terapia para todo, literal. Terapia por donde uno lo mire, hay muchos conceptos que se relacionan a eso, desde la parte humana, desde la parte de los ecosistemas, de la ecología, a los animales, a muchas cosas, ¿cierto? Nosotros ya le pusimos el nombre terapia porque era más fácil como meter todo eso en un solo paquete y entenderlo como humanidad. Eso es algo que nos encanta hacer, pero es muy diferente desarrollar un proceso terapéutico a aprender una herramienta que tenga una relación directa con el desarrollo de la mente, de las emociones, del cuerpo, de la esencia en muchas formas. Hay muchos procesos que precisamente dejan de ser terapéuticos cuando se pierde ese proceso de acompañamiento entre el estado A de la tensión o el sufrimiento al estado B en donde yo tengo claridad. Hoy por hoy, precisamente, ¿por qué lo digo? Porque muchas de las cosas que se comparten en redes sociales, en muchos medios, con la inteligencia artificial y con muchas cosas que denominamos terapia, recaen en la persona que lo facilita. El ejercicio de la terapia recae en eso, más, digamos que haciendo fórmulas matemáticas, más la disposición y la apertura que tenga la persona, porque si no, todas estas herramientas son susceptibles de causar más caos de lo que nosotros nos imaginamos. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto, ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ser conscientes de si yo realmente estoy acompañando a personas en procesos terapéuticos o si son facilitaciones, y yo lo que estoy haciendo es facilitar herramientas, estoy facilitando algunos procesos, estoy facilitando el conocer ciertas informaciones o adquirir conocimientos. Y ahí es donde tenemos que sacar la terapia, porque yo se los he dicho a muchas personas, incluso hace poco puse unas publicaciones frente al tema. Si nosotros no somos capaces de gestar, gestionar, acompañar y también ayudarle a los demás a tramitar su proceso,
es cuando perdemos el ejercicio de la terapia. Yo por eso digo que me encanta es que me llamen mentor o incluso que me digan profe, siendo una de las misiones que más me expanden. Cuando yo entendí eso en unos procesos de regresión y conexión con el alma, pues me apropié muchísimo del ejercicio de la docencia o del compartir conocimiento y la inspiración desde la sabiduría plena de mí mismo, pues que eso si yo lo encasillo en una parte, pues no es ser terapeuta, es ser maestro, es ser una guía, es ser lo que hoy por hoy llamamos esa persona faro en ciertos procesos. Pero tampoco me gusta pues decir que soy terapeuta por esa casilla, porque necesitamos informarnos muy bien para entender qué es lo que hace un terapeuta. Obviamente hay herramientas terapéuticas, hay procesos terapéuticos que todos podemos aprender y podemos impulsar, pero encasillarnos en ese ejercicio nos involucra de una manera directa, concreta, así súper, súper potente, con ser capaces de ayudar a los demás a tramitar cosas y a transitar cosas que nosotros realmente estamos en disposición de sostener con la persona, desde todo lo que podamos construir de manera individual. ¿Qué pasa? Em, no basta solo con sentir que somos capaces de sostenerlo o decir que es que lo hacemos de esa forma, porque mucha gente es como, ay, es que yo soy terapeuta holístico y no entendemos ese concepto de qué es ser terapeuta y tampoco entendemos lo que es ser un terapeuta holístico desde lo que significa la visión holística de la vida. Eso de pronto es tela para otro podcast, porque acá nos estamos enfocando en el ejercicio terapéutico. Que si nosotros nos vamos a muchísimos años más atrás, no se le decía a las personas terapeutas, eso fue un constructo de la sociedad ya después de mucho proceso de evolución y de construcción del lenguaje, pero antes eran los sanadores, eran los chamanes, eran las personas, sobre todo mujeres, que trabajaban con los poderes de la naturaleza, que muchas veces también decimos las brujas verdes. Eran otras figuras que se conectaban con ese ejercicio de el dar la píldora, sembrar la semilla, permitir ser el canal, entregar la herramienta, dar el insight, el punto, la sustancia o el recurso para que la persona despierte su poder sanador. Y eso es súper distinto a ser terapeuta. Cuando nosotros empezamos todos los procesos de construcción de lo que profesionalmente pueden ser las terapias, asociados más que todo a la medicina, los procesos de curación, entendemos el rigor que eso involucra en lo que les digo, en sostener a las demás personas en su proceso. Y eso es lo que muchas personas hoy por hoy que se denominan terapeutas no son capaces de hacer. Y lo digo ¿por qué? Porque también muchas personas que llegan a mi consulta les pasa eso. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer como ese alto en el camino. Esto es un llamado para todos mis colegas, pero pues en general para la humanidad. Y es entendamos muy bien de qué manera realmente yo quiero que a mí me reconozcan en el ejercicio de yo reconocer qué es lo que tengo para entregarle al mundo. Entonces, nuevamente, ahí es donde yo llego y digo, me gusta más que me digan profe y que de vez en cuando comparto algunas terapias o procesos terapéuticos para gestar la mejoría de algunos procesos que tienen que ver con la parte física, emocional y mental. Pero es diferente, es diferente. Eso es algo que nosotros necesitamos hacerle clic porque en la construcción de nuestro propio lenguaje, de verdad que personalmente siento que no lo estamos entendiendo. Y ahí también es donde nos empezamos a ir hacia otros puntos de la ecuación, donde el camino se vuelve no solamente como muy, muy surrealista con todo lo que podemos compartir, sino que se vuelve un poco como ingenuo en perder ese ejercicio fundamental de lo que significa sostener
siendo sostenido. Sostener entendiéndome y cargándome y armonizándome a mí mismo. ¿Para qué? Para que efectivamente todo eso a mí no me lleve por delante. Y yo de pronto no llegue al punto en el que empiezo a competir, que también fue algo que me pasó, por algún tipo de reconocimiento que a nivel social me permita a mí tener un flujo profesional diferente, porque no es lo mismo decir que uno es terapeuta a decir que uno sabe de muchas cosas. La gente no lo valora de la misma manera y es precisamente porque nosotros estamos muy condicionados por los títulos y por un montón de cosas, pero bueno, también yo creo que eso es tela para otro capítulo. Eh, y digamos que en resumidas cuentas, con todo este proceso, mi invitación es cuál, es a entender que nosotros como personas que estamos dispuestas a acompañar a otros, a guiarles, a potenciar esas aptitudes, actitudes y de pronto habilidades o dones que tengamos desde la sanación para otros, a que no se nos olvide integrar desde el inicio esas herramientas en nosotros de una manera plena. También porque digo de una manera plena y es porque hay muchas dinámicas, hay muchas corrientes, tanto ancestrales como de la nueva era, a las que precisamente después de tanto tiempo de estudiarlas, de verlas, de buscar, de mirar por aquí, por allá, arriba, debajo, al frente, mejor dicho, en todas las direcciones y todas las casas, yo les puedo decir que hay muchas personas y sobre todo muchos métodos que tienen vacíos existenciales muy importantes. Era algo que yo le decía a mis estudiantes de la maestría Reiki en estos días, y es que no es lo mismo estudiar a profundidad una corriente de una herramienta que viene de hace siglos, inclusive antes de lo que nosotros podemos conocer teóricamente, a hacer un curso de un fin de semana en el que a mí me muestran cuáles son los 7 chakras, eso más o menos dónde se conecta y cómo eso se siente bonito o se siente feo. Es muy distinto. Nosotros necesitamos realmente darnos el permiso de profundizar en todas esas cosas, en todos esos saberes, para que no solamente atraviesen las capas superficiales del ego, sino cada una de las células de nosotros. Y ahí, en ese momento, si nosotros descubrimos que tenemos no solamente el don de la sanación, sino también el don de gente, de la comunicación y de el servicio desde el sostenimiento de los otros, ahí podemos decir que somos terapeutas. Pero en otro sentido, yo personalmente digo, somos facilitadores de qué? De procesos. Somos facilitadores de procesos de autoconocimiento para que las personas descubran partes de sí mismas que posiblemente nunca han visto. Y es muy distinto porque ahí también se nos baja un poquito la vara, no solamente de las expectativas de la sociedad y de toda esta creación de arquetipos en las que venimos hace tantos siglos, sino de que nosotros seamos realmente capaces de entender cuál es el valor que estamos aportando a la sociedad. Y no solamente que sea como un nombre, como, ay, si es que yo soy esto y ya. Y entonces ya como soy esto, ya básicamente me las sé todas o de pronto tengo todas las herramientas y demás. Si nosotros nos vamos a pensar un poco en la palabra holístico, tiene que ver con esa capacidad de ver la integración del todo. Y muchos terapeutas holísticos no tenemos todas esas herramientas, no tenemos todos los conocimientos plenos del universo como para decir que somos capaces de ver desde todas las formas posibles y habidas a una persona para poder ayudarla en su proceso de transformación o de sanación y curación. La verdad es muy complejo, ni yo que, mejor dicho, yo me he descabezado estudiando un montón de cosas y no he logrado llegar hasta allá, por eso es que también me cuesta tanto decirlo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto no solamente aplica con el tema de ser terapeuta o no, aplica con un montón de cosas que tienen que ver con el ejercicio de acompañamiento a otros. Todo lo que esté permeado por los servicios como de acompañamiento humano, están cayendo, estamos cayendo ahí como en esa oleada interminable de, digo yo que es de desconocimiento, pero también
de falta de certeza en ciertos conceptos, porque nos dejamos llevar por la moda, porque esa es la forma en la que ya todo el mundo le está llamando a eso, que de pronto no se conoce, porque de pronto es que si yo digo que soy una persona que trabaja con algo así, con un nombre bien enredado, la gente no me va a entender. Y tenemos que ser capaces de trascender eso, tenemos que permitirnos ir un poquito más allá, como les digo. Es muy importante que nosotros integremos en esa denominación personal para no solamente como sentirnos más plenos, sino para poder ubicarnos en el papel que queremos desempeñar en el mundo. Ahí nosotros tenemos que hacer que entender que ese nombre, ese estatus, esa palabra, el decir es que yo soy terapeuta, es muchas veces una necesidad de reconocimiento, una necesidad de que las personas entiendan cuál es el valor que yo aporto, cuando profundamente, muy posiblemente, no estoy aportando ese valor. ¿Por qué? O porque yo no me lo creo, o porque posiblemente me falta profundizar en las herramientas, o porque realmente no las he integrado. Y lo que estoy haciendo es simplemente generar un proceso de compartir algunas habilidades de una manera bonita, armoniosa, amorosa. Obviamente esto no quiere decir que no sea valioso, pero eh, pero sí puede ser un poco más superfluo, ¿cierto? Y aquí es donde viene el ejercicio. Pues yo siempre digo mucho esta frase, es como que ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. No se trata tampoco de que entonces tenemos que ponernos a aprender y aprender y aprender y aprender. Yo en estos días hablaba con alguien de eso y es que hay un punto en el proceso de aprendizaje donde necesitamos empezar a ejecutar, pero dentro de la ejecución es cuando la sabiduría en general se activa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos y ejecutamos, podemos iterar en los resultados que tenemos. Y eso es lo que nos lleva a hacer una construcción plena del ejercicio que yo estoy compartiendo. Yo desde mi esencia, no porque fulanito y perenganito lo están haciendo también, no porque es que tal persona lo hace de tal forma y entonces si yo lo hago de esa forma es la correcta, no. Precisamente se trata de que mi método, mi forma, la manera en la que yo lo integro me permite tener un desarrollo de conocimiento basado en la experiencia que no tiene ninguna otra persona. Y eso es lo que no solamente hace que nosotros conectemos en muchas doctrinas y en muchas profesiones, sino que seamos capaces de ser esa persona que el otro necesita para poder iluminar su camino. ¿Hacia qué? Hacia su sanación, hacia su curación de ciertos procesos de enfermedad a nivel emocional, mental o físico, o también en la consecución de sus objetivos, en alcanzar de pronto tener ese proyecto, tener esa empresa o inclusive llegar a un lugar donde posiblemente no se había imaginado. Entonces, en ese sentido, necesitamos entender cómo lo estamos haciendo. ¿Realmente nos estamos apropiando de eso? ¿O qué está pasando? Estamos compartiendo un montón de cosas así como a la loca, porque es como lo que me está mandando la parada. Siento yo que ese no es el camino. Personalmente me he dado cuenta que no es el camino, porque cuando más nos dejamos llevar por esa oleada es cuando más perdemos la capacidad de discernir por nosotros mismos si lo que estamos compartiendo realmente sale desde un punto amoroso y de si realmente está generando un proceso de transformación o es simplemente algo en automático para de pronto obtener recursos, lo que les digo, reconocimiento o inclusive dinero, estatus y otro tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Tampoco se trata de que entonces tengamos que compartir un montón de sistemas y de herramientas. Personalmente a mí me pasa que por todo lo que he aprendido, pues comparto muchas cosas a través de la mentoría, ¿cierto? A través, digamos, como de los procesos que yo guío de manera integrativa, con esa visión de toda esa filosofía que yo he intentado como interiorizar dentro de mi ser. em, pero pues no siempre tiene que ser así, ¿cierto? Y ahí es donde viene un ejercicio que yo le digo a muchas personas y es que expansión, liberación y catarsis sin contención y autoconocimiento sin exploración no sirve para nada. Por eso es que el proceso de integración es tan importante, porque no se trata solamente de hacer un montón de cosas porque sí, sino de hacerlas con la convicción de que yo realmente estoy
haciéndome cargo de mi proceso, de mi experiencia humana acá en este cuerpecito, en esta mente, en este todo, y después de eso soy efectivamente capaz de sistémicamente o por lo menos de una manera amorosa, tranquila, plena, como no forzada, sostener a otras personas. Si sostener a otras personas me reta a mí a gestar unos procesos de deconstrucción masiva de lo que soy, necesito primero entender qué es lo que yo quiero hacer con las fuerzas que habitan dentro de mí, porque de pronto será que es que necesito desarrollar mis habilidades comunicativas, será que es que de pronto todavía no he soltado algunos patrones en mí que me impiden mostrarme de forma plena, o de pronto es que mi capacidad de gestión necesita tener más, digamos, como capas, más recursos. Hay que mirar porque es lo que les digo, siento, percibo y he recibido a muchas personas que están precisamente en este proceso de lucha con la sociedad y con el ejercicio de hacer terapia, pero es por eso, porque no se han regalado el permiso de realmente darse cuenta de si esto es algo que no solamente los expande, sino para lo que plenamente se sienten en disposición, no listos, sino dispuestos. Es muy distinto. Entonces, ¿ahí qué pasa? También en ese proceso es muy clave entender que nosotros como personas que iluminamos la vida de otros o que somos faros en la vida de los demás, pues necesitamos efectivamente aclarar el camino, o sea, no justifica, entre comillas, no sirve de nada, en todo en el universo sirve, pero entre comillas no sirve de nada entregar y entregar y entregar un montón de información así como a la loca, porque es que fue lo que aprendí y demás, y mucho menos salir de un curso y al otro día ya estar ofreciendo cosas. No se trata de eso, porque yo no me estoy ni siquiera dando el permiso de entender esa herramienta, ese conocimiento, esa información, cómo me atraviesa y si sistémicamente soy capaz de sostenerlo. Hay muchas cosas que yo he aprendido y que definitivamente no me interesa compartir. Hay muchas cosas que he aprendido y cuando lo toco en las sesiones, yo digo, ve, ¿sabes qué? Hay una persona mejor que yo que te puede explicar eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera han sido herramientas que de pronto no es que no las he abrazado, sino que personalmente no me han generado trascendencia, sin decir que no sean valiosas, porque la experimentación de la vida en todas sus formas es muy valiosa, para eso estamos aquí en esta existencia, pero sobre todo dentro de ese proceso de experimentación y también con lo que les quiero transmitir hoy, es muy importante que nos salgamos del esquema de tener que servirle a otras personas para existir. Ya de por sí, nosotros en el solo ejercicio de estar vivos, estamos en un servicio para el universo. ¿Con qué motivos y con qué razones y propósitos? Eso es lo que existencialmente todo el tiempo nos estamos preguntando. Pero no nos quedemos ahí en esa pregunta, no nos quedemos pensando todo el tiempo que somos inservibles. Lo mismo que les digo, no nos quedemos pensando todo el tiempo que estamos defectuosos o que necesitamos sanar y sane y sane y sane y sane y las cosas nunca evolucionan. ¿Por qué? Porque todo el tiempo yo me voy a concebir como una persona que está defectuosa, que está errada, que está digamos, como contaminada por algo. Ya tenemos suficiente contaminación en el exterior como para que nosotros solitos seamos capaces de percibirnos a nosotros en esos mismos estados. Y esos estados son los que nos llevan normalmente a tener una sed de reconocimiento, pero al mismo tiempo a tener una sed de expansión que a la larga, muy a la larga, no genera nada más allá de caos, que el caos es una energía muy potencial en el universo, pero nosotros sistémicamente como humanidad no la comprendemos. Entonces, como les digo, este capítulo es un pedacito como para retomar un poco todas estas percepciones que he podido integrar a lo largo de mi vida. En este caso, para retomar este mensaje poderoso de ser capaces de
ubicarnos en un papel que sea gentil con nosotros mismos en un inicio, para que a la larga eso nos permita ser amorosos y compartir toda la luz que tenemos con los demás. Y también, por otro lado, es una invitación a que nos demos el permiso de entender que para nosotros poder sostener a otros, nos tenemos que dar el permiso a nosotros de ser sostenidos. Esto es una introducción, o bueno, digamos un tema que quería tocar para el próximo capítulo, en el que les voy a contar sobre una historia muy poderosa. Eh, Les voy a hacer así un spoiler rápido de mi última vida pasada, o bueno, técnicamente sería la penúltima, pero que precisamente involucró muchísimo sufrimiento de cuenta de este tema, de cuenta de no haber tenido de pronto la disposición en amor para explorar la vida sin irse a los extremos, sin esa sed de reconocimiento, sin querer luchar con el sistema, y al mismo tiempo luchar con el ejercicio de pertenecer. Em, la historia de Jonathan ha marcado mucho lo que yo quiero compartir con todas y todos, a través de estas plataformas. Y bueno, y espero que sea muy valiosa en el momento para todas y todos. Espero que este mensaje de hoy les haya calado un poquito en su corazón, sobre todo si también se dedican a estos procesos de acompañamiento. Y si no, para que también como seres humanos se den el permiso de no simplemente experimentar la vida en automático porque hay que hacer un montón de cosas para sanar, sino porque realmente se den el permiso de conectar con las personas que sientan que son más pertinentes para sus procesos. Y bueno, estamos por acá nuevamente viéndonos, escuchándonos, aprendiendo un poquito más, compartiendo, y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, amores. Gracias infinitas por escuchar. Espero que las historias, herramientas y conocimientos que iremos compartiendo te ayuden a forjar tu propio camino y a entender que si crees y confías en ti, no necesitas más para brillar. Nos vemos en el próximo capítulo.